Hola, este es un pequeño resumen acerca del proceso de digestión y absorción de las diferentes macromoléculas de las cuales nos alimentamos. ¿Ya? Vamos a ver brevemente cuáles son las rutas, los sustratos, qué elementos se incorporan y los lugares donde tienen, así como algunas enfermedades de importancia. Bien, el proceso de digestión tiene tres lugares principales: la boca, el estómago y el intestino, ¿ya? Que son los tres principales lugares, a pesar de que hay otros componentes que participan, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, etcétera, ¿ya? Eh, los principales elementos, moléculas que componen el alimento son de tipo proteínas, carbohidratos y lípidos. También viene algo de ácidos nucleicos, pero son pequeñas cantidades que a veces no vale la pena considerar, ¿ya? Aunque también tiene formas de absorción. Eh, si consideramos qué moléculas nos alimentamos, tenemos que indicar que consumimos polímeros de azúcares: almidón, glicógeno. Almidón si es animal, glicógeno perdón, almidón si es vegetal, glicógeno si es de origen animal, y algunos tipos de disacáridos, como la lactosa de la leche, sacarosa de las frutas, etcétera. Eso con respecto a carbohidratos, ¿ya? Eh, con respecto a proteínas, consumimos proteínas directamente de origen animal, vegetal, etcétera, que son polisacáridos igual. Y los lípidos, si bien no son polisacáridos, son lípidos que son un poquito más grandes que lo que son la membrana, con lo cual también tienen que tener un proceso de degradación para poder ingresar. Triglicéridos, que es la forma más abundante de lípidos que consumimos, fosfolípidos de las membranas de las células que consumimos, y colesterol, ya sea en su forma simple o esterificada, cuando el alimento es de origen animal, ¿ya? Ninguna de estas cosas que he mencionado pueden ser absorbidas o incorporadas directamente a las células, sino que hay que degradarlas, eh, y ahí esa degradación ya ocurre en diferentes etapas del tracto digestivo, a elementos más sencillos para poder incorporarlos. ¿Okay? Lo que son los disacáridos o polisacáridos son degradados hasta monosacáridos, y como monosacáridos pueden ingresar a los enterocitos. Las proteínas hasta aminoácidos simples, o también pueden ser hasta dipéptidos o tripéptidos en algunos casos, si son pequeños, que tienen transportadores específicos que vamos a mencionar luego. Y los lípidos, eh, van a, vamos a cortarles cadenas de ácido graso, ¿ya? Por ejemplo, los triglicéridos, le cortamos ácido graso, nos quedamos con monoglicéridos. O los fosfolípidos, le cortamos ácido graso, nos quedamos con lisofosfolípidos. O al colesterol también podemos desesterificar. Y de esa forma pueden ingresar. Una diferencia interesante que hay que mencionar es que, como las moléculas de aminoácidos y azúcares son de mediano tamaño y con buena polaridad, necesitan transportadores en la membrana. Mientras que los lípidos, estos lípidos ya pequeños, ya colesterol, ácidos grasos, etcétera, eh, debido a su tamaño, que es más pequeño que un fosfolípido, pueden pasar directamente por la membrana, ya sea asociado a micela o solo, pero van a poder pasar de esa manera. ¿Okay? Y ya en el interior, el, eh, la célula va a seguir el proceso de movilización de estos hacia la sangre y otros tejidos. Las enzimas involucradas, como les decía, van a trabajar en diferentes partes del aparato digestivo. En la boca, por ejemplo, en la boca tenemos amilasas que degradan polímeros de azúcares, polisacáridos, almidón, glicógeno. También en la boca tenemos lipasas que degradan triglicéridos, ¿ya? Hasta diglicéridos y ácidos grasos, o pueden ser incluso hasta monoglicéridos, pero normalmente se hace un principio de degradación. También tenemos algunas enzimas en el estómago. Tenemos lipasas también en el estómago que degradan triglicéridos, pero principalmente lo que hay en el estómago son proteasas, como tripsinas o pepsina, que degradan las proteínas hasta elementos más pequeños, fragmentos de pocos aminoácidos, ¿ya? Que podemos llamarle oligopéptidos. Y el proceso final
de degradación ocurre en el intestino, ya sea con enzimas del intestino, de la membrana de las células, o con enzimas que provienen desde el páncreas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, lipasas que son producidas del páncreas, fosfolipasas, esterasas, todas estas vienen del páncreas y facilitan el proceso de degradación de lípidos, triglicéridos, ésteres de colesterol, etcétera. También tenemos amilasas del páncreas que siguen degradando el almidón, ¿ya? O el glicógeno, y proteasas también pancreáticas, ¿ya? Las, las enzimas que están asociadas a la membrana de los enterocitos son de tipo sacaridasas, ¿ya? Que degradan disacáridos, trisacáridos, etcétera, ¿ya? O dextrinas a elementos de tipo monosacárido. Y también las peptidasas que degradan hasta aminoácidos simples o hasta di y tripéptidos, ¿ya? Entonces tenemos ahí toda una serie de enzimas que van degradando elementos hasta monómeros, ¿ok? En todo el tracto digestivo. La forma de transportar va a variar dependiendo de cuál sea la molécula. Por ejemplo, para los azúcares, los transportadores que tenemos son principalmente de dos tipos. El SGLT1, que es un transportador activo secundario que moviliza glucosa, galactosa, a veces puede modificar también manosa, otros azúcares de tipo hexosa hacia el interior con una forma de cotransporte con sodio. Para la fructosa existe el transportador GLUT5, que es un isómero diferente. Hay otros transportadores menores de otros azúcares, pero no son tan interesantes de indicar. Con respecto a lo que son los aminoácidos, ya sea en su forma libre o en su forma de dipéptidos, hay varios tipos de transportadores, por lo menos hay unos 7 tipos diferentes de transportadores identificados, ¿ya? Y los aminoácidos van a ingresar dependiendo de su parecido. Por ejemplo, hay un transportador que se llama ASCT1 que transporta aminoácidos de cadena corta que sean más o menos neutros, ¿ya? Como alanina, treonina, etc. Hay otro transportador especializado en aminoácidos aromáticos, hay otro para prolina, etcétera, para alanina, taurina, para aminoácidos básicos, para aminoácidos ácidos. Entonces, en general, los aminoácidos tienen transportadores que lo reconocen por su parecido. ¿Okay? Los ácidos por un transportador, los básicos por otro, etc. Ya tenemos varios tipos de transportadores en el cuerpo, ¿ya? Y hay también un transportador para los di o tripéptidos que sean pequeños. ¿Okay? Entonces, de esa manera van ingresando los aminoácidos hacia la célula. Los lípidos no necesitan transportadores. Los lípidos van a pasar directamente por la bicapa lipídica, ¿okay? Porque son más pequeños que un fosfolípido y como son apolares, bastante apolares, se pueden movilizar a través de este proceso. Pero eso sí, hay que recordar que normalmente se organizan con ácidos biliares, como el ácido cólico, kénico, etcétera, para facilitar el proceso. ¿Ya? Los ácidos biliares tienen un doble juego. Emulsifican primero los lípidos para facilitar su degradación y después forman las micelas que facilitan el acercamiento a la membrana y por difusión van movilizando los monoglicéridos, etcétera, el colesterol hacia el interior de la célula, ¿ya? Que después vuelve a reesterificar y se empaqueta como lipoproteínas. ¿Cómo se regula el proceso de digestión y absorción? Hay una gran cantidad de componentes que van a modelar el proceso de digestión. Destacamos, por ejemplo, la acetilcolina, que es un modulador del apetito y cuando el estímulo de masticar, por ejemplo, va a propiciarse, este neurotransmisor estimula la secreción de enzimas en la saliva, de enzimas en el estómago, de enzimas pancreáticas, del intestino, etcétera, y de esa forma el alimento que va llegando se encuentra ya con enzimas que están siendo secretadas. ¿Okay? Entonces es, una, eh, es un estímulo feed forward que permite que el mismo procesamiento
de masticar, que de inicio de alimentarse, lleva al estímulo de la secreción de diversas hormonas. ¿Ya? Además de ello, hay otros diferentes tipos de neurotransmisores que van a ser capaces de estimular el proceso de digestión. ¿Ya? La histamina, pueden ver ahí, la serotonina, la gastrina, son diferentes tipos de hormonas o neurotransmisores que estimulan la secreción de enzimas, con lo cual facilitan el proceso de, de digestión. Por otro lado, hay otros componentes, por ejemplo, las hormonas glucagón y adrenalina, que son, el glucagón es la hormona de ayuno, ¿ya? La adrenalina es la hormona de lucha y huida. El glucagón se secreta cuando no nos hemos alimentado. Y cuando no nos hemos alimentado no tiene sentido producir o secretar enzimas digestivas. ¿Ya? Así que como eso bloquea ese proceso. La adrenalina igual, la adrenalina es una molécula que se secreta para actividad física, por lo tanto, en ese momento se requiere que los sustratos de los tejidos de reserva se movilicen hacia la musculatura, pero no se va a estar gastando energía ni movilizando sangre hacia el intestino cuando lo que se quiere es movilizar flujo de nutrientes hacia la musculatura, que es la que se va a utilizar. ¿Ya? O el pH, que también es un indicador de, eh, del estado metabólico. Eh, Existen varios tipos de inhibidores y estimulantes. Algunos se usan como medicamentos para controlar ciertos procesos. Otros son simplemente moléculas que pueden ser tóxicas, ¿ya? Algunas se usan en investigación para hacer análisis. Hay de diferentes tipos, pero hay un montón de componentes que pueden bloquear el proceso de digestión. Por ejemplo, en el caso del metabolismo de digestión de carbohidratos, hay, por ejemplo, el miglitol, la carbosa. Algunos de estos se utilizan en personas con diabetes para que la degradación de almidones sea más lenta y no incrementar de manera rápida el nivel de glucosa en sangre. ¿Okay? Entonces se hace una digestión más lenta de metabolitos de carbohidratos, como ejemplo. ¿Ya? Hay otros que no se utilizan de esa manera, sino que son tóxicos en general. Eh, por ejemplo, hay algunas moléculas que inhiben a proteasas, ¿ya? Sea del intestino o del estómago. Por ejemplo, la pepstatina es una molécula o el sucralfato, que sirve para inhibir de cierta medida las proteasas del intestino y evitar las úlceras. ¿Ya? Cuando uno tiene un problema de esa forma en las zonas que puede generar herida, se evita que las mismas proteasas puedan seguir dañando el tejido. Son algún tipo de protectores, tienen alguna función. ¿Ya? Eh, para, para, para evitar el exceso de ganancia de peso, por ejemplo, de ganancia de grasas, se usan varios tipos de compuestos. ¿Ya? El orlistat, por ejemplo, es una molécula que evita la degradación de triglicéridos, con lo cual, al no poder ser degradados, ya no son incorporados. ¿Ya? Y terminan después en las heces. O también se usan secuestrantes de ácidos biliares, ¿ok? Que al haber menos ácidos biliares también se dificulta el proceso de absorción de grasa. Esto lo consumen las personas que no pueden dejar de consumir grasas, pero quieren que no sean absorbidas, sino aumentar la ganancia en peso. ¿Ya? Hay varios otros tipos de compuestos, como opioides, etcétera, que también interfieren con el metabolismo de, de lípidos. Aquí sí hay varios de estos que se pueden utilizar, ya sea en forma médica o hay gente que lo utiliza no con receta, pero que igual puede, con el objetivo de no absorber grasas. ¿Ya? Eh, Así como hay moléculas que inhiben a las enzimas, también podemos encontrar a personas que tienen defectos en las enzimas de la digestión de macromoléculas o de moléculas en general. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hay personas que tienen déficit de amilasas. Estas personas tienen que tener cuidado en los almidones que pueden consumir,
porque no los degradan adecuadamente. La intolerancia a la lactosa también es bastante conocida, ¿ya? Que no tienen la enzima para poder degradar a esta molécula. También es menos conocida, pero existe la intolerancia a la sacarosa, que es algo parecido, una deficiencia de esta disacaridasa. O en general, por ejemplo, para el tema de las proteínas, hay personas que producen menos proteasas de lo usual, con lo cual esas personas tienen que restringir su consumo de proteínas, porque si no van a también tener defectos gastrointestinales, ¿ya? Con respecto a los lípidos, pueden existir déficit de lipasas, de fosfolipasas o esterasas y tendrán dificultades en el procesamiento, de digestión de este tipo de moléculas, ¿ya? También puede haber defecto en la síntesis de ácidos biliares o, por ejemplo, en personas que han sido operadas de la vesícula, que no presentan o no producen ácido biliar, y eso también generará deficiencias en la absorción. ¿Okay? Eh, Así como hay deficiencias de las enzimas, también pueden haber deficiencias en los transportadores de azúcares, transportadores de aminoácidos. Y en ese caso, la persona, como no pueden absorber correctamente las moléculas, también van a presentar algún tipo de deficiencia metabólica, menor cantidad energética o intolerancia a ciertos consumos, ya que recuerden que todo lo que no sea degradado y absorbido en el intestino va a terminar en el delgado, terminará en el intestino grueso, con lo cual las bacterias pueden generar osmolitos, gases, etcétera. ¿Ya?